webinar en el cual vamos a presentar algunas de las ideas principales asociadas al diseño de una subestación. Ahorita estoy compartiendo, ya es una animación de una subestación, dura unos 3 minutos, pero yo voy a ir explicando sobre la animación, algunos temas de los que ustedes vieron publicados ahí en el webinar. Vamos a platicar algunos temas asociados a, por ejemplo, arreglos de barras, el tema de coordinación de aislamiento, sistema de puesta a tierra. Vamos a mencionar algo de los equipos primarios también, quizá la parte de servicios auxiliares. Y voy a tratar de hacer énfasis en ver cómo esos conceptos, que todos son conceptos de diseño electromecánico, bueno, pues impactan en lo que es ya la ingeniería, el proceso constructivo, la puesta en marcha, construcción, operación de una subestación. Entonces, bueno, pues voy a poner aquí la animación y de cuando en cuando le voy a ir parando. Entiendo que son más o menos 40 minutos de la presentación y al final de esos 45 minutos va a haber una serie de preguntas y respuestas por si quieren ir formulando algunas preguntas conforme vaya avanzando. Bueno, los pueden ir escribiendo ahí en el chat. Aurora las va a ir recopilando y va a ir seleccionando algunos para que al final de la presentación, bueno, pues tratemos de dar respuesta a los planteamientos que ustedes hagan, ¿no? Entonces, siéntanse con la libertad de consultar, ¿no? Preguntar lo que deseen, ¿no? Y vamos a tratar de aclararles las dudas que tengan. Bueno, entonces, fíjate, aquí estamos en la parte exterior de lo que es una subestación, y es una subestación de potencia. En México hay, bueno, pues miles de subestaciones de potencia, llámese potencia 400, 230, 400, 115, 230, 115 y otros niveles de tensión 161, 69, por ejemplo 138 a 69 y toda la gama de niveles de tensión que tenemos en México. Entonces voy a ir avanzando. Entonces fíjate, aquí por ejemplo arrancando, ya aquí en el video podemos ver en la parte exterior de la subestación. Aquí ves, por ejemplo, unos postes. Estos postes son de distribución, son de media tensión, puede ser de 13.8, 23 o 34.5 para el caso de México. Entonces, aquí su propósito, por ejemplo, es que para alimentar los servicios propios de la subestación, servicios auxiliares, y también tú los conoces de esa forma, bueno, pues los alimentamos desde varias fuentes, solemos tener varias fuentes. En general, para subestaciones de transmisión ocupamos 3 fuentes de servicios propios para alimentar los servicios auxiliares, y en subestaciones de distribución, las que son por ejemplo de 115 a 13.8, 115 a 34.5 o 115 a 23, ¿verdad? Esos utilizan normalmente 2 fuentes. Entonces, esta animación es para una subestación de 230 a 115, por lo cual tiene 3 fuentes de servicios propios, que es lo normal que se utiliza aquí en México para ese tipo de subestaciones. Entonces aquí, por ejemplo, se ve en la parte de afuera pues, que llega un circuito de distribución, es probable que sea de 13 a 8, y ese circuito de distribución, bueno, pues acomete, llega en la parte exterior de la subestación, ¿verdad? Viene, normalmente se construyen express, le llamamos así circuitos express, que salen desde alguna subestación cercana, que sobre todo que no esté conectada eléctricamente a la subestación para la cual va a alimentar los servicios propios, y a partir de ahí, bueno, eso conformará una primera fuente. Entonces, bueno, pues llega aquí el circuito, ya esto, digamos, lo hace la parte de CFE de distribución, llega en esta parte, en la parte exterior, y de aquí ya hace un brinquito, remata, y pues ponemos aquí algunos apartarrayos, quizás algunas cuchillas, ¿no? Para seccionar, y de aquí ya se va con cable hasta ya cerca de la caseta de control, se va en media tensión. Yo voy a seguir avanzando y voy a ir parando de cuando en cuando el video. Fíjate, en una subestación, por ejemplo, también normalmente se construye una barda alrededor de la subestación que delimita el predio. En general es una barda formal, una barda hecha de ladrillo, tabique, ¿no? Concreto, y su propósito pues forma parte del sistema de seguridad física de una subestación. Y en todas las subestaciones tenemos también una puerta de acceso principal, con la cual, bueno, pues esto nos va a permitir accesar al personal, accesar
todo lo que son los materiales, por ejemplo, los equipos y todo lo que se requiera, bueno, pues va a entrar por la puerta principal. Ya hay mucho tema estandarizado en el tema de puertas, ¿verdad? Instalaciones, y bueno, pues generalmente las puertas son como de 6 metros de ancho. Yo voy a seguir avanzando. Para el caso de subestaciones de transmisión, entrando en una subestación de transmisión, por ejemplo, se suele construir una caseta que le llamamos una caseta de vigilancia. Su propósito, pues, es que en aquellas subestaciones en las cuales haya personal presente en la instalación, bueno, pues, que esté ahí al pendiente por sí, para estar revisando el acceso de los vehículos, de las personas, aunque en general la mayor parte de las subestaciones son telecontroladas. Esto es, casi no hay gente en las subestaciones. Todas las operaciones, las maniobras y todo, pues, está automatizado. Ya está programado, bueno, y pues en general las subestaciones casi no hay personal. Pero si acaso hubiera, bueno, pues se puede construir una caseta de vigilancia para que esté ahí al pendiente del acceso de las personas. Le voy a seguir avanzando un poquito. Fíjate, por ejemplo, aquí ya se empieza a ver al fondo lo que es una parte del área eléctrica de la subestación. Decíamos, esta subestación es una que su nivel de tensión primaria es 230 kilovolts. Eso que se ve ahí, pues, es la zona de 230 kV, ¿verdad? Aquí ya va avanzando. Y aquí en medio se ve la zona de transformación. Aquí están los transformadores de potencia que... Acuérdate, los transformadores de potencia pues son el equipo más importante de una subestación. Es el equipo más costoso, ¿no? El que, bueno, pues cuando haces una especificación de un transformador, bueno, pues son muchos parámetros los que hay que especificarle, indicarle. Y bueno, pues es uno de los equipos, digamos, más, no complejos, pero sí la que representa el mayor costo de inversión. Entonces, bueno, pues ahí están los transformadores. En este caso, por ejemplo, esta subestación es 230-115. Como la parte de 115 se ve acá a la izquierda, todas estas... bueno, voy a dar la presentación pensando que a lo mejor la mayor parte no tuviera mucho conocimiento de subestaciones. Si ya sabes de subestaciones, bueno, pues ten un poquito de paciencia, ¿no? Y si no lo sabes, bueno, pues ahí estamos explicando el tema casi desde cero. La parte de la izquierda, bueno, pues es la zona de 115. Como esta es una subestación de 230 a 115, la relación de transformación, o sea, la relación del voltaje primario y secundario, 230 entre 115 es 2, y como esa cantidad te da ese número, bueno, por ejemplo, los transformadores, en este caso, son autotransformadores. Un transformador se puede construir de dos formas. Se puede construir como un transformador de dos devanados independientes, o se puede construir como un autotransformador. Eso de un autotransformador, pues se refiere a que tienes solamente un solo devanado. En uno de los extremos pues tienes una terminal, la terminal de alta tensión, por ejemplo. Luego, en alguna parte de ese devanado sacas una derivación, y esta, por ejemplo, va a ser la terminal de baja tensión, ¿verdad? Y luego, hasta abajo, en la parte extrema de ese devanado, por ejemplo, ahí tendrás el neutro. Entonces, generalmente esa es la forma constructiva, ¿verdad? En la cual se construyen los equipos de transformación, cuando la relación de transformación es menor o igual que 2. En este caso es 2, entonces en general vas a ver que si le echas un vistazo a las características de algún equipo de transformación, de alguna subestación, y haces esa prueba, divides el nivel de tensión primaria entre la secundaria, si el valor te da menor o igual que 2, seguramente es un autotransformador. Y si te da mayor que 2, seguramente es un transformador de 2 devanados. Y eso, bueno, obedece prácticamente a la parte constructiva. Como que es más económico construir el transformador como autotransformador que como transformador cuando se cumple el tema de la relación de transformación. Ahora se voy a ir avanzando un poquito. Fíjate aquí, por ejemplo, no se alcanzan a ver todavía los transformadores, los tapan las mamparas. Ahí ya se perdió un poquito. Estos que están aquí en medio le llamamos mamparas. Muros cortafuego, ¿no? En algún otro país, lo voy a pensar un segundo. Muros cortafuego le pueden llamar también, ¿verdad? Y bueno, ahí están construidos. Ahorita vamos a explicar un poquito para qué se utilizan. Lo que sí se ve aquí en primer plano, por ejemplo, mira, son apartarrayos, estos equipos que ves aquí, que tienen como una cachuchita acá arriba. Realmente es un anillo equipotencial, así le llamamos, un anillo equipotencial.
pues lo que permite es distribuir el campo eléctrico en la parte superior del apartarrayo. Porque como el apartarrayo es una resistencia no lineal, entonces se concentra el campo eléctrico en la terminal, en la parte de arriba. Y a veces algunos fabricantes necesitan ponerle como gorrito, que es un anillo, y se le llama anillo equipotencial, y bueno, su propósito es distribuir el campo eléctrico en la parte superior del equipo para que haya un menor gradiente de potencia cuando se hace la transición entre la terminal de alta y digamos ya la parte de lo que es el apartarrayo. Entonces, bueno, ahí está, si te fijas son 4 apartarrayos, hay un apartarrayo para cada unidad, para cada equipo de transformación. Lo voy a seguir avanzando un poquito. Ahí, por ejemplo, voy a ir platicando algunas cosas. Fíjate, en una subestación se suelen construir lo que son, le llamamos caminos interiores, que normalmente rodean el área eléctrica. El área eléctrica de una subestación le llamamos a todo lo que son la parte donde están las bahías, los equipos, las estructuras, los buses. Entonces suelen construir caminos que permiten la circulación de los vehículos, incluso también para patrullaje, cuando requieres hacer algún trabajo, alguna reparación o algo, bueno, pues se deja un camino normalmente en medio de las bahías para que eso te permita poder accesar al equipo de manera sencilla. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí ya se empieza a ver parte de una bahía de 230. Aquí ya se empieza a ver todo lo que es la parte de las estructuras. Pues es una subestación muy típica de transmisión, muy típica de transmisión. Se construye con estructura, celosía, ¿verdad? Se llama la celosía y bueno, pues ya esto te permite sujetar las barras. En este caso, por ejemplo, aquí, para esta subestación en 230 kV, el arreglo de barras es barra principal y auxiliar. Y bueno, a lo mejor si no lo sabes bien a qué se refiere, no importa, nada más con que sepas que barra principal y auxiliar significa que hay 2 barras, los buses en esta zona de 230. Aquí se ve, por ejemplo, una barra, aquí se ve fase A, fase B, fase C, acá se ve otra cadena, fase A, fase B, y la fase C ya se quedó acá atrás. Entonces aquí están las 2 barras, y bueno, pues a esta subestación con este arreglo de barra principal y barra auxiliar, pues te va a permitir hacer distinto tipo de maniobras. Tiene muchas ventajas, aunque tiene otras tantas, respecto a otras subestaciones que tienen arreglos de barras diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí se ve. Aquí va en esta parte, ya estamos entrando dentro de lo que es la parte de 230. Aquí ya se ven, por ejemplo, esto que está aquí a la derecha, si no los conoces, son interruptores. Estos son los interruptores de potencia, y de la izquierda están las cuchillas o seccionadores también, así se les llama. El interruptor es el equipo en una subestación que te va a permitir desconectar el circuito. Puede ser una línea de transmisión, puede ser un transformador, un banco de capacitores, un reactor, un equipo de compensación. Lo que esté conectado a las barras lo vas a poder desconectar solamente a través del interruptor, que es este equipo que se ve aquí, este café. Un interruptor, por ejemplo, contiene en la parte de abajo, por ejemplo, es un aislador, es un soporte, digamos, sería como un tipo de aislador soporte que está soportando la cámara. La parte de arriba del interruptor es la que llamamos la cámara interruptiva. Aquí es donde se lleva a cabo todo el proceso de extinción del arco. Su propósito del interruptor es que, por ejemplo, cuando haya una falla o una sobrecorriente peligrosa que pudiera resultar peligrosa, bueno, desconectar el circuito. De eso se trata, de que si hay una sobrecorriente importante, el interruptor tiene la capacidad de abrirla, y lo tiene que hacer de una manera muy rápida. Generalmente los interruptores, por ejemplo, tienen un mecanismo que en la actualidad generalmente es de resorte. Después se carga un resorte, y con ese resorte tienes energía almacenada, tiene un contacto fijo y un contacto móvil, y entonces cuando operas el interruptor, mandas la señal de disparo, ya sea desde la caseta o desde el relevador, por la simple protección. Bueno, pues lo que va a hacer el contacto móvil, pues se va a mover súper rápido, ¿verdad? Va a liberar la energía y va a jalar, y lo que va a hacer, pues va a separar los 2 contactos, el fijo y el móvil.
Pero como por ejemplo está circulando mucha, puede ser que esté circulando mucha corriente, cuando se separa el contacto fijo del móvil, pues se va a permanecer, se va a presentar ahí un arco, porque la corriente va a tender a seguir conduciendo. Entonces el aislante que está dentro de la cámara, que es gas SF6, además de hacer las funciones de aislante, también hace una función para extinguir el arco. Entonces ayuda a extinguir ese arco que se presenta cuando se separa el contacto fijo del móvil, y con eso se busca que la apertura, el disparo sea exitoso, y que ya con eso liberaste la falla, por ejemplo. Ya que liberaste la falla, bueno, pues ya hizo el interruptor su trabajo. Ya si quisieras después hacer alguna revisión, ¿no? Algún trabajo al interruptor o lo que sea, bueno, pues quizás sea necesario que tengas que operar la cuchilla, que son los equipos que están a la izquierda. Hay diferentes tipos de cuchillas en una subestación. Esto, por ejemplo, estas que se ven aquí, son cuchillas doble apertura lateral. Su propósito es, su principio de operación es que el aislador que está en medio gira, y a la hora de que gira separa los contactos. Y esa es su función, así funciona. Ya seguramente ya sabes que una cuchilla pues no se debe de operar con carga, si no está diseñada para eso, obviamente, ¿verdad? Y aquí en este caso, en el caso de subestaciones, bueno, pues esa cuchilla lo que te permitiera es dar aislamiento y eléctrico, para que si alguien quiere accesar a la cámara del interruptor o revisar o lo que sea, bueno, pues abres la cuchilla ya cuando no hay circulación de corriente y puedes tocar la cámara, alguien se puede subir, revisarle, verificar el gas SF6 o hacer alguna maniobra, ¿no? De mantenimiento. Eso solo se puede hacer si pones la cuchilla. Por eso es que cuando vas a una subestación, pues ves que hay cuchillas por todas partes. Voy a seguir avanzando un poquito. Ahí, bueno, pues seguimos en medio de las bahías. Esta es una subestación que tiene, si mal no recuerdo, 2 líneas de transmisión en 230, ¿verdad? Y 4 en 115, aquí estamos en la zona de 230. Que por ejemplo se sigue viendo lo que es una bahía, y ya ahorita nos vamos a mover un poquito hacia lo que es la parte de la salida de línea, ¿verdad? Aquí ya nos estamos acercando a la salida de línea, la cometida. Ahí se ve, por ejemplo, una torre, está en la parte final de aquí saliendo, digamos, de la subestación, y aquí se ve, no sé si lo aprecia bien, pero se ven dos circuitos, vienen en configuración vertical, una fase, la del medio y la de abajo, y del lado derecho de la torre también una fase, la de arriba y la del medio y la de esta arriba. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en la parte de diseño de la subestación, es importante ver a qué distancia vas a ubicar la estructura, ¿verdad? No lo puedes poner muy lejos, ¿no? O sea, muy lejos. ¿Cuánto es muy lejos? Bueno, por ejemplo, más de 100 metros ya puede ser una distancia considerable. Si pones muy lejos esta estructura, bueno, corres el riesgo de que tengas que tensar el cable conductor, ¿no? Y a la hora de que lo tensas, para que no quede una flecha muy grande, que no quede muy colgado el cable, pues es posible entonces que la estructura y la cimentación de lo que es el marco de remate de la subestación, pues tengan que ser muy robustos, porque no están diseñados para eso. De hecho, si lo ves comparativamente, la altura, el tamaño, el esfuerzo, el diseño de una torre, pues no se compara en nada, prácticamente nada, con el diseño estructural de una subestación. Porque aquí en la subestación, pues los claros son cortos, ¿no? Tienes claros de 5 metros, 10 metros, 20 metros, quizá en subestaciones de 400 pueden llegar a claros de 50 metros, y no más que eso. Entonces, realmente si tú ves los esfuerzos, el esfuerzo mecánico, los kilonewtons con los cuales se diseña el marco de las subestaciones, comparada con los kilonewtons con los cuales se diseña una torre, pues verás que la diferencia es enorme. Entonces, bueno, normalmente lo que se busca es poner una estructura cerquita, ahí muy cerquita de la salida de la subestación, para que pues prácticamente ya nada más se remata, y ahí pues nada más dejes el cable que llegue al marco, pero ya no tiene tensión, ¿verdad? Eso es algo importante. También debes saber, o quizá ya lo sabes, que bueno, para el diseño de una subestación intervienen varias áreas. Generalmente hay un equipo de diseño electromecánico y el equipo de diseño civil, y bueno, pues tienen que estar dialogando entre sí. Hay varias actividades de diseño electromecánico que, a partir de esas actividades de diseño electromecánico, bueno, pues el ingeniero civil tomará para hacer
su trabajo. Por ejemplo, decíamos, aquí en parte de los cálculos que se hacen en una subestación, por ejemplo, es el cálculo que le llamamos de flechas y tensiones. Flechas y tensiones se refiere a obtener las tensiones mecánicas y las flechas máximas que se van a obtener en los cables cuando ya esté tendido los buses o los conductores, ¿verdad? Entonces eso lo hace, corresponde al área eléctrica, al electromecánico hacer esos cálculos, y esos resultados, que al final de cuentas pues, no van a dar corriente ni voltaje, van a dar tensiones mecánicas, o sea, kilonewtons, por ejemplo, o kilogramos fuerza. Esas tensiones mecánicas tú ya se las pasas al civil para que él se ponga a diseñar la estructura, ¿verdad? Ya es la siguiente etapa. Bueno, voy a seguir avanzando un poquito más. Aquí, por ejemplo, aquí ya se ven partes de los equipos de la salida de línea. Aquí estos que se ven aquí son transformadores de corriente o TCs que le llamamos, transformadores de intensidad. Estos que se ven aquí en el medio, estos son transformadores de potencial. Hay dos tipos, que transformadores de potencial inductivos y capacitivos, ¿verdad? Puedes usar unos u otros, aunque si tú vas a tener un enlace de comunicaciones OPLAT entre esta subestación y la otra, lo cual ya es poco frecuente, pero si llegas a abrir una línea en la cual tenga OPLAT, pues es muy probable que se requiera el sistema OPLAT, que ese OPLAT a lo que se refiere es que puedes mandar señales de voz y datos o datos protección a través de la línea de alta tensión y pues se facilita si pones un transformador de potencial capacitivo. A veces se distinguen porque en la parte de abajo del transformador de potencial capacitivo se ve que tienen como una caja. Y bueno, pues ahí tienen algunos aditamentos que permiten hacer esos acoplamientos. Bueno, ahí se ve, este equipo que está aquí en primer plano es un apartarrayo. Entonces, bueno, pues podríamos explicar un poquito de ese. Voy a regresar un segundo. Por ejemplo, aquí los apartarrayos los vas a ver siempre a la llegada de una línea de transmisión. Aquí están en la llegada de la línea, ¿verdad? Y los vas a ver ahí cerquita del transformador, como los que vimos hace rato. La justificación es de que los apartarrayos lo que te permiten es proteger el equipo de sobretensiones que puedan venir ya sea de la línea o que se generen ahí en la parte interior. Un apartarrayo opera como es un dispositivo, una línea que opera muy parecido a un diodo. Hasta cierto nivel de tensión se comporta como un circuito abierto. Y si sobrepasas ese nivel de tensión, se va a comportar como un circuito cerrado. Es muy parecido a un diodo. De tal manera que, por ejemplo, si hay una sobretensión importante en el sistema que rebase la tensión de operación del apartarrayo, antes se le llamaba tensión máxima de operación continua o MPOP, ya con la normatividad de IEC, pues ya le llamamos tensión nominal del apartarrayo. Entonces, bueno, pues si rebasas ese nivel de tensión, bueno, pues es muy probable que el apartarrayo opere. Lo va a operar y pues lo va a hacer en función de qué tan grande sea esa sobretensión. Si es muy grande, va a operar casi de manera instantánea, porque el apartarrayo tiene una curva de operación, es logarítmica, y entre más elevado el nivel de tensión, más rápido opera. Entonces, para una sobretensión, por ejemplo, de impulso o una sobretensión por descarga atmosférica o una generada por una sobretensión por la operación de un interruptor, pues seguramente va a operar y bueno, pues ese es su propósito, salvaguardar todo lo que esté cerquita de él. Por ejemplo, el estudio de la parte de coordinación de aislamiento, estudios de coordinación de aislamiento es muy importante que tú tengas la tensión nominal del apartarrayo y otros parámetros asociados al apartarrayo que son lo que le llamamos las tensiones residuales. En la parte por ejemplo, el curso de coordinación de aislamiento estudiamos con detalle qué son esas tensiones residuales, cómo funciona el apartarrayo, que así muy resumido, si hay una sobretensión, el apartarrayo opera, se comporta como un circuito cerrado, drena a tierra la energía que viene en la forma de onda, pero a la hora de que está drenando a tierra esa corriente, bueno, en sus terminales se presenta una tensión, una caída de potencial, un voltaje. Esa es la que le llamamos la tensión residual, ¿verdad? Entonces, esa tensión residual, pues tiene un valor importante, pero generalmente es mucho menor que la tensión que está cortando. Por ejemplo, si este es un sistema de 230 kV, por ejemplo, si viniera viajando una sobretensión de 1000 kV en fase tierra, y el apartarrayo tuviera que operar, a lo mejor la recorta con 1000 o 900 kV, a lo mejor la recorta a 400, por ejemplo, ¿no?
Entonces, pues ya 400 sigue siendo un valor elevado, pero pues ya no son los 1000 que venían viajando. Entonces, así a grandes rasgos, ese es el tema de cómo funciona una partarrayo. Lo voy a seguir avanzando un poquito. Aquí ya en el video aquí ya nos estamos metiendo en lo que son una valla, esta es la valla de línea. Aquí, esto que se ve aquí, por ejemplo, son aisladores soporte. Aquí hay un aislador soporte, acá hay otro aislador soporte. Aquí hay cuchillas, ya dijimos, estas son cuchillas doble apertura lateral, gira, el aislador del medio gira, da vuelta. Hay distintos tipos de cuchillas, como unos 6 o 7 tipos de cuchillas. El doble apertura lateral es uno. Esta es otra, mira, estas que se ven aquí, se llaman cuchillas pantógrafo. Estas, por ejemplo, lo que permiten es conectar el nivel del cable que viene aquí a una altura, cierta altura. Como estamos en 230, esta altura es como de 5 metros, 5 metros y medio. Y permite conectar este cable, por ejemplo, a la barra principal. Todas esas cuchillas pantógrafo operan como un pantógrafo. Están en posición de verte, están así, y cuando abren, suben. Y lo que hacen es que elevan el punto de conexión. Si está a 530, por ejemplo, ahí decimos está a 530, y operan, entonces la cuchilla va a conectar en la parte de arriba, y a lo mejor ahí arriba, en la barra, a lo mejor estás ahí, digamos, a unos 7 metros y medio, 8 metros. Entonces, bueno, pues ahí está conectando. Entonces eso permite, ese es otro tipo de cuchillas de las que se usan en una subestación. Vamos a seguir avanzando, aquí se ve el interruptor, ya lo explicamos un poquito, el tema del interruptor, otra cuchilla, ¿verdad? Aquí se ve el interruptor. Aquí, por ejemplo, se ve, en la parte de arriba se ve, esto le llamamos buses transversales, son perpendiculares a las barras aquí, como lo estamos viendo, se verían en horizontal, y aquí estos buses transversales están en vertical. Algunos de los cursos que también se suelen dar como parte del diseño de una subestación, por ejemplo, está el tema del curso asociado al cálculo de flechas y tensiones que ya te decía, ¿no? Tú le dices, bueno, ¿qué voy a instalar aquí? Pues un bus, ¿cuánto va a ser? Pues tiene una longitud de 20 metros. Ah, bueno, pues, ¿qué cable vas a utilizar? Ah, pues voy a utilizar un cable, aquí por ejemplo se ve que es un cable por fase, un cable por fase. Generalmente estas subestaciones se construyen con cable ACCR, puede ser 900 o 1113, pero el que sea, ves más o menos cuál es el peso del cable, ves cuántos discos está conformada la cadena de aisladores, sacas más o menos el peso de los discos, el peso de los herrajes, del otro lado lo mismo, y con base en esa información, bueno, pues ya puedes utilizar algún programa que te permita hacer esos cálculos. Generalmente el cálculo de flechas y tensiones está basado en metodologías que son iterativas. Esto es que tú propones un valor, ¿verdad? Propones un valor de tensión mecánica y el programa empieza a tomar ese valor de tensión mecánica y empieza a iterar hasta que llega a ciertas condiciones. Quizá las condiciones donde dijiste que tenías que tener tal flecha y tal tensión. Y ya. Entonces, la mayoría de los programas funcionan con eso. Nosotros hemos desarrollado algunas aplicaciones que hacen esos cálculos, ¿verdad? Hacen cálculos de flechas y tensiones de una manera mucho más sencilla. Digamos, si no eres un super experto en manejar el SACSEC, por ejemplo, bueno, pues tienes otras alternativas que puedes darle valores de las características de los pesos del conductor, características, te picas las condiciones que necesitas y te lo genera casi de manera automática la memoria de cálculo. Entonces, bueno, pues es una herramienta que funciona muy bien para hacer ese tipo de diseños y te ahorra mucho tiempo sobre todo, ¿verdad? Porque si ya has hecho cálculo de fechas de tensión, pues sabes que es un proceso tardado. Entonces, bueno, pues eso también forma parte de los cursos que eventualmente se pueden dar asociado al tema de diseño electromecánico de subestaciones. Lo voy a avanzar un poquito, que camine un poquito más en video. Y ya en esta parte nos vamos a ir adentrando a lo que es la zona de 115. Aquí en este plano, fíjate que se ven muy bien los transformadores. Decíamos, estos seguramente son autotransformadores, 230, 115. Aquí se ve la boquilla de 230, de este lado se ve la boquilla de 115, ¿verdad? Está un poquito más chica, la de 115, que de 230 está un poquito más grande. Y decimos, esta como barda que se ve aquí en medio, bueno, pues son las famosas mamparas o muros cortafuego, forma parte del sistema de seguridad física de una subestación.
Y su propósito es de que, por ejemplo, si tú llegaras a tener una falla en algún transformador o algo, como los transformadores son equipos que dentro tienen aceite, el cual funciona como medio aislante y como medio refrigerante, no se llega a tener una falla en el transformador y por alguna razón pudiera escapar algo del aceite que está dentro, bueno, pues es probable que se pudiera presentar un incendio, ¿verdad? Y si tienes esa situación de aceite que está por ahí escurriendo del transformador y una chispa que haga que eso encienda, pues es un problema, puede ser un problema. Y entonces si se llega a empezar a quemar un transformador, pues la idea es que este transformador que está dañado, que se está incendiando, por ejemplo, que no afecte al otro. O sea, dice, bueno, pues este ya lo estoy perdiendo. Lo que no quiero es que ese incendio me contamine, se propague al otro equipo. Por eso se ponen mamparas. Estas, bueno, pues se diseñan, ¿no? De acuerdo a lo que le dice la normatividad para tanto tiempo de fuego continuo. Debes de dejar ciertas distancias entre la mampara y el equipo. Debes de rebasar cierta distancia por encima de la parte activa del transformador, que en este caso son las boquillas, ¿verdad? De cierta altura. Y bueno, pues también forma parte del diseño electromecánico de la subestación. En la parte de abajo del transformador, se alcanza a ver muy bien aquí, pero en la parte baja del transformador normalmente se construye un contenedor, de tal manera que si el aceite se llegara a filtrar, empezara a salirse, entonces que tú lo puedas captar, que ese aceite no se vaya al subsuelo. Entonces pues, se diseña el tanque, creamos la fosa de captación de aceite, la fosa de captación, y se diseña ciertas dimensiones para que si acaso se llega a salir todo el aceite del transformador, pues que caiga ahí y que bueno, no vaya a contaminar el subsuelo, ¿no? La tierra. También pues ves la norma y la norma pues ahí te da algunas recomendaciones de que debes de dejar tanta distancia, tanto porcentaje, ¿no? Desde las orillas del equipo hasta el límite de la fosa de captación, ¿verdad? Y te dice un porcentaje respecto a la altura máxima. Y eso seguramente se hace para que eventualmente pues tú estés garantizando que puedes captar todo el aceite que puede caer, que no vaya a haber problema de que por ahí salpicó o no, estaba muy, muy justo el área proyectada para la fosa de captación y entonces ahí tuviste algún problema de contaminación. Eso, bueno, pues también forma parte del diseño de una subestación. Aquí en este plano se ve lo que es, le llamamos el bus terciario del banco de transformación. Es un banco porque está conformado por unidades monofásicas. Entonces aquí lo que se ve es la conformación de ese bus terciario. Aquí no sé si lo ven bien, pero se ven como unos tubos. Estos son los tubos, las fases del terciario, fase A, B y C, ¿verdad? Ahí están puestas. Y luego de aquí están alimentando, tienen un interruptor ahí de protección, apartarrayos, tensionador, y aquí tienen un transformador. Entonces es un transformador de servicios propios o de servicios auxiliares y conforma una de las fuentes de servicios propios para la subestación. Esto es para alimentar los tableros, relevadores, medidores, equipos de protección, control, comunicaciones, pues requieres corriente alterna y corriente directa. Bueno, en corriente alterna, el bus terciario, que es un tercer devanado de los transformadores, lo usas como una fuente. De hecho, se considera una de las fuentes más confiables. Ese fue uno, y sí, a ver si me regreso aquí tantito. Y aquí si ves, por ejemplo, acá hay otro transformador. Este transformador es la segunda, para esta subestación es la segunda fuente de servicios auxiliares. Si ves aquí, por ejemplo, se ve que no se ve muy bien, pero se ven aquí unos como tubos, realmente son cables de potencia, que son los cables que vienen de allá, de la entrada del circuito, ¿te acuerdas? Del circuito de distribución que vimos, que se remataba, pasaba, bajaba, viaja por todo lo que es el predio de la subestación y sale aquí. Y ya de aquí, bueno, alimenta otro transformador. Entonces, estos dos transformadores constituyen, digamos, las dos fuentes principales de servicios propios de la subestación. Aquí se ve lo que es la caseta de control. La caseta de control, bueno, pues es donde tienes, es una edificación, un edificio donde tienes todos los tableros de protección, control, comunicaciones, ¿no? Lo tienes ahí para resguardarlos en la intemperie. Aquí lo que se ve, por ejemplo, este es un edificio pequeño, una edificación pequeña, y lo que hay adentro es la planta diésel.
una planta de generación tipo diesel, que es la que se utiliza como tercer fuente para alimentar los servicios propios. Entonces ya cuando subimos fuente 1, es un circuito de distribución. Fuente 2, el terciario del equipo de transformación. Y fuente 3, la planta diesel. Esas son las tres fuentes que se suelen tener en subestaciones de transmisión. No es la única configuración porque puedes tener otros, puedes tener a lo mejor 2 circuitos de media tensión en la planta diésel, ¿no? Porque a lo mejor no tienes terciario, o puedes tener alguna otra alternativa, puedes tener media tensión en la subestación y de ahí mismo alimentar un circuito para los servicios propios. Entonces eso varía un poco, pero en general son 3 fuentes. También se pone un estacionamiento, ¿no? Cerquita de la caseta para que puedas estar ahí, llevar tus equipos, lo que sea. Y ahorita en esta parte ya estamos en la zona de 115. Aquí ya estamos en esa zona. Y si te fijas, aquí se ve todo esto que se ve aquí en color verde, son en este caso las cuchillas, los seccionadores. Estos seccionadores son diferentes a los que están allá. Los otros eran doble apertura lateral porque tenían 3 aisladores y el del medio daba vuelta, giraba y a la hora de que gira, el vástago horizontal conecta o desconecta las terminales. Aquí no, aquí esta cuchilla es de apertura vertical, ¿verdad? Y aquí lo que hace esa cuchilla se levanta, si está en posición abierta está levantado, en posición cerrada está como está ahorita, está ahí, horizontal está en posición cerrada, ¿verdad? Entonces aquí sale la cuchilla, el interruptor, y del lado derecho pues también debe de haber otra cuchilla. Entonces aquí está el interruptor, si te fijas es muy parecido al de 230, nada más es un poquito más chico, pero es muy parecido. El principio de operación es lo mismo, funcionan con gas F6, es el gas que utilizan como aislamiento y como medio de extinción, ¿verdad? Ya voy a seguir avanzando un poquito. Aquí hay cuchillas pantógrafo que se ven muy claro, las cuchillas pantógrafo, fase A, fase B, fase C. Y seguramente esto que se ve acá arriba es la barra principal de esta zona de la subestación. En 115 puede ser que también tengas barra principal y barra auxiliar, ¿verdad? Y por eso la cuchilla pantógrafo conecta aquí, en este caso, a la barra principal. Ya que estábamos hablando hace ratito del tema del cálculo de fechas y tensiones, cuando tienes cuchillas pantógrafo, a veces hay que hacer un estudio un poquito más a detalle cuando tienes la conexión de una cuchilla pantógrafo a lo que son, digamos, los trapecios, que es el herraje que se utiliza para conectar la cuchilla pantógrafo al bus. Entonces, es importante hacer eso con detalle, ¿no? Porque a veces llega a darse la situación de que si no haces bien ese cálculo, y pues ya están construyendo la subestación, ya tensaron los cables, ya tendieron los cables para la barra principal, ya montaron la estructura de la cuchilla pantógrafo, que normalmente son de tipo tubular, y pones la pantógrafo y de repente abres la pantógrafo y o te quedó corta, o sea, abrió la pantógrafo y quedó aquí y el trapecio quedó acá arriba, o cuando la abres todavía no termina de abrir, el trapecio está ahí en medio. Entonces, pues ahí se complica, sobre todo si te ha tocado estar en obra, bueno, pues sabes que eso está complicado porque hay que empezar ahí a lo mejor hay que recortar la base de la pantógrafo, ¿no? O hay que hacer alguna adecuación o ponerle adecuar la cimentación para subirla, si fuera el caso. Entonces se llega a complicar si es que no tienes el cuidado de hacer bien ese diseño, ¿no? De decir cuánta tensión le vas a dar al cable, cuánta tensión mecánica, para que a la hora de que pongas la cuchilla de pantógrafo y te pongas ahí el herraje, el trapecio, bueno, pues que conecte como debe de ser. Claro que tiene un juego, ¿no? 15, 20, 30 centímetros, dependiendo del nivel de tensión, pero si te sales de ese rango, pues ya no conectó, o se quedó corto o se quedó larga. Entonces, es parte del diseño electromecánico y está incluido en el cálculo de flechas y tensiones. Ahora le voy a dar un poquito para adelante, ¿verdad? Que hay más equipos. Fíjate, este equipo que se ve aquí es un banco de capacitores, porque a veces tienes equipos de compensación en la subestación. En este caso es un banco de capacitores de 115 kV. Aquí lo que se ve, es una fase A, fase B, y la fase C, no se alcanza a ver muy bien, está a la izquierda, pero si ahorita se aprecia. Y bueno, pues está conformado por unidades capacitivas, ¿no? Son unidades capacitivas, lo único que se hacen, se conectan en paralelo. Por ejemplo, aquí están todas estas conectadas en paralelo.
Y luego entonces en paralelo, esto le llamamos lo que es un grupo serie. Entonces aquí hay un grupo serie, acá hay otro grupo serie, y eso los vas juntando, los vas conectando, como su nombre lo indica en serie, para ir formando la capacidad completa del banco de capacitores. También cuando estamos explicando, por ejemplo, explicando el curso en equipos primarios, pues nos metemos a la parte de banco de capacitores, vemos más o menos cómo se conforman, ¿no? Cómo tienes que especificar las unidades capacitivas. Es importante que sepas, por ejemplo, que un banco de capacitores, si bien está ahorita conectado en un sistema de 115 kV, y 115 kV es una tensión entre fases, cuando estás haciendo los cálculos para un banco de capacitores, pues no utiliza 115 kV, utiliza 115 kV entre raíz de 3, porque es un equipo que se conecta en derivación entre fase y tierra. Igual que una partarraya, por ejemplo, o igual que un TP. Entonces, se hacen los cálculos considerando una tensión fase-tierra, no una tensión fase-fase. Entonces, bueno, pues eso es importante que lo sepas. Le voy a seguir avanzando un poquito. Ya estamos cerca de terminar la charla. Entonces, bueno, ahí se sigue viendo lo que son los bancos de capacitores. Y ahí son vistas de lo que es la bahía, transformadores de corriente. No alcanzamos a ver algunos detalles, pero como parte del diseño del sistema, del diseño electromecánico de una subestación, está el tema del sistema de puesta a tierra. Porque todos los equipos, todas las partes metálicas que hay en una subestación, que pueden ser, por ejemplo, una estructura, la base de un equipo, el soporte de un equipo, un gabinete, cualquier parte metálica en una subestación se debe de aterrizar por norma y por seguridad. Entonces, como parte del diseño de una subestación está el diseño del sistema de puesta a tierra. Entonces, bueno, pues cuando damos ese curso, bueno, pues se explica con detalle lo que es la norma, a lo mejor ya la sabes, la has escuchado, ¿no? La IEEE 80, está definida la metodología que tienes que ir siguiendo, y bueno, pues la presentamos de una manera sencilla, con los pasos que vienen en la norma, y bueno, pues con eso pues puedes hacer tus cálculos, tus diseñitos de sistema de puesta a tierra. Le voy a seguir dejando correr un poquito más, ahí seguimos paseando a través de una bahía, ya nos salimos de la parte de 115, ahí estamos viendo lo que decíamos de la parte del terciario. Cuando se hace el cálculo del terciario, por ejemplo ahí, son barras. Entonces, como es un bus tubular, un bus rígido, el cálculo se hace aplicando una norma, que es diferente al cálculo que haces, por ejemplo, de un bus flexible, como son el cable desnudo, el cable de los buses transversales. Son normas diferentes las que se aplican. Entonces, bueno, pues también sigues la metodología, y aquí pues básicamente lo que te dice es hasta qué separación puedes poner los soportes del bus tubular de acuerdo al calibre, ¿no? Al peso del tubo que vas a poner, para que, pues para que no se pande más allá de lo que te marca la norma, que normalmente es un 250avo de la longitud entre soportes. Eso, y bueno, también pues debe estar diseñado para cortocircuito. Entonces, son básicamente los dos temas que le pegan al diseño de un bus tubular, sea terciario o sea en general una barra de una subestación. Aquí se empieza a ver ya un recorrido de la que es la parte de los transformadores, la parte del bus terciario. Aquí, por ejemplo, si ves, aquí se ven tres barras. Entonces, una es la fase A, la fase B, la fase C, ¿verdad? Y abajo se ve otra barra. Esta otra barra no es otra fase, sino constituye el neutro de los equipos de transformación. Porque, como dijimos que era un autotransformador, donde el lado de 230 está conectado a una estrella y el lado de 115 está conectado a una estrella. Como es un autotransformador, tiene un neutro común. Entonces, ese neutro común está constituido por esta barra. Esta barra es la que conecta a la boquilla del neutro de cada unidad, de cada equipo de transformación, de los que se ven ahí. Le voy a seguir avanzando un poquito ya para ir cerrando lo que es la plática, ¿verdad? Ahí vamos a ver un poquito lo que es la vista de la subestación. Y voy a parar un instante antes, a ver si se alcanza a ver un poquito más, porque ya es lo último. Ahí está. Así que ya te la platiqué.
Si quieres, la voy a dejar ahorita correr completita, ya no voy a platicar nada, nada más para que tú la veas completita. Y con eso yo creo que cerraría mi presentación. Entonces la voy a volver a correr y ya no voy a hacer comentarios, la voy a dejar que corra y ya eso sería. Bien, eso sería. Pues con eso concluyo lo que sería la plática y bueno, yo creo que podemos pasar a la parte de las preguntas y respuestas. Ingeniero, bueno, ya hay algunas, le voy comentando. Un espectador anónimo nos pregunta, ¿por qué la cuchilla principal es de tipo pantógrafo? No hay una razón específica de que sea pantógrafo. En este caso podría ser de cualquier tipo. Lo único es que para arreglos, la mayor parte de los arreglos que se utilizan en este tipo de subestaciones, facilita la conexión el uso de la cuchilla pantógrafo. Porque, por ejemplo, si en lugar de usar una pantógrafo, usáramos una, digamos, de apertura horizontal o apertura vertical o algo, tendríamos siempre conectado la bajada de la cuchilla y estaría energizado el equipo hasta la terminal, ¿no? Hasta ese aislador. Entonces a lo mejor estaría ahí presente el potencial porque la barra es más difícil que esté desenergizada. En cambio, a la hora de bajar la cuchilla pantógrafo, pues esa está completita desenergizada. Ese es uno de los principales motivos por los cuales se usa cuchilla pantógrafo, pero no tiene que ser necesariamente esa, pero tiene esa ventaja. Perfecto. Jesús González nos hace una sugerencia. Promover un curso de análisis y cálculos de fallas de cortocircuito y a tierra en sistemas de potencia. Cortina Chávez nos pregunta, ¿cómo calcular la capacidad ideal de apartarrayo? Sí, para los apartarrayos lo que se tiene que hacer es
se analiza el sistema, más o menos se ve cuáles son las sobretensiones máximas que se van a tener ahí en el sistema en donde va a estar instalada la subestación. Se calcula esa tensión, que debe ser una tensión fase tierra, porque la partarraya se conecta en derivación. Y ya con base en eso, se decide, bueno, cuál es el margen que le vamos a dar, hasta qué sobretensión podemos soportar en ese nivel de tensión. Normalmente anda del orden del 5% de la tensión máxima de operación continua. Por ejemplo, para un sistema de 400 kilovolts, la tensión máxima de operación continua es 420. Entonces, se puede tomar 420 entre raíz de 3, ves más o menos el valor que te da, y ese a lo mejor le puedes dar un porcentaje por encima, y ese sería, digamos, la tensión nominal de la partarrayo, si es que estamos dispuestos a que la partarrayo no opere hasta tensiones un poquito por encima de la tensión máxima de operación continua. Ese sería el primer parámetro, calcular ese valor, y ya en función de eso, pues ya vienen los otros parámetros de la partarrayo. Y ya que se tienen esos parámetros de la partarrayo, eso ya se toma en cuenta a la hora de que se hace el estudio completo de coordinación de aislamiento. Más o menos ese es el tema. Bueno, y está también el tema de la capacidad de disipación de energía, que es un tema importante de apartarrayo. Normalmente los apartarrayos que instalamos en subestaciones son, le llamamos clase 3. Ya la norma pues ya maneja algunas otras cosas diferentes, pero es un hecho que la mayor parte de los fabricantes siguen haciendo referencia a la clase de descarga 1, 2, 3, 4. A veces le llamamos tipo subestación. Entonces es importante que todos esos apartarrayos se especifiquen con una clase de descarga de 3, porque, por ejemplo, si no pones 3 y no pones E2, por ejemplo, que a veces ha tocado, ¿no? Que los apartarrayos, por ejemplo, de media tensión se han pedido a veces de clase 2, son más económicos, un poco más económicos, pero se han llegado a presentar situaciones donde, como los vas a instalar en una subestación, por ejemplo, o en un parque, ¿no? Ahí en la cometida de media tensión de los circuitos que vienen del parque, o ahí mismo en la parte de media tensión, ¿no? Donde estás recibiendo toda la generación, y los pones clase 2, pues se han presentado problemas, porque como son de baja capacidad de disipación de energía, entonces a veces llegan a explotar. Y si llegan a explotar, pues van a dañar lo que esté ahí al lado. Pues, bueno, puede ser el interruptor o lo que sea, y entonces ahí sí ya está más complicada la cosa, porque por quererte ahorrar un poquito en la capacidad de disipación de energía de la parte arriba, pues sacaste de operación a lo mejor la planta, ¿no? Y eso pues ya estamos hablando de cosas que impactan mucho de manera económica. Muy bien. Gustavo Lunas nos pregunta, ¿el procedimiento de puesta a tierra de todas las partes metálicas de la instalación físicamente, cuál es el procedimiento? Sí, el procedimiento se lo puede consultar en la norma, en la EEE 80. Ahí vienen los pasos a seguir. Paso 1, datos de campo. Dentro de eso pues, se incluye lo que es tener las mediciones de resistividad y obtener un valor de resistividad promedio de lo que es la resistividad del suelo, de donde va a estar construida la subestación. Hay que definir el área, ¿no? El área en la cual tú vas a construir la malla de puesta a tierra. Y luego te vas al paso 2, ¿no? Cálculo del área, de la sección transversal mínima del cable. Y ahí viene el paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Y tú para cada paso vas calculando algunos. En el paso 3 calculas las tensiones de paso y contacto, y así te vas. De tal manera que ya cuando estás un poquito más avanzado, en paso 8, paso 9, empiezas a ir verificando ahí con los cálculos que se cumplan ciertas condiciones. Y si eso se cumple, bueno, pues tu diseño es válido. Si no se cumple, te tienes que regresar y ajustar el diseño. Que básicamente ajustar el diseño se refiere a que cierres la malla, hacer que la cuadrícula, si la estás proponiendo, por ejemplo, de 10 por 10 o 8 por 8, lo que sea, y no te dan las tensiones de paso y contacto, pues hay que cerrarla un poquito. Y la vas cerrando hasta que cumples con las tensiones de paso y contacto. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que es la metodología, pero ahí en la IEEE 80, ahí la puede consultar, ahí viene el diagrama de flujo y vienen definidos los pasos, uno por uno. Perfecto. Un espectador anónimo nos pregunta, ¿qué estudios se realizan para confirmar que no existe fuga de hexafluoruro de azufre? ¿O cómo supervisan o controlan las fugas? Sí, los interruptores
traen como parte de su equipamiento manómetros y también dispositivos que están detectando el nivel, ¿no? El volumen que tienen de gases F6. Y están ahí monitoreando eso y están diseñados para que si ese volumen que tienes ahí de gas F6 rebasa la pérdida definida de 0.01% al año, entonces ahí te puede mandar una señal, ¿no? A lo mejor te la manda el sistema de control, ¿no? Al tablero, a alguna parte. Entonces, tienen los interruptores traen sensores que están monitoreando tanto la presión o la densidad como el volumen del gas F6 para verificar que efectivamente no tengas fugas. Los equipos lo están monitoreando. Eso es algo que traen ya la mayor parte de los interruptores como parte de su equipamiento. Perfecto. Eugenio Loera, ¿en qué tipo de subestaciones se utilizan los equipos llamados trampas de onda? En todas aquellas subestaciones en las cuales se requiera tener ese sistema que le llamamos OPLAT. Ya en la actualidad se usan poco porque ya la mayor parte de los enlaces que se hacen entre una subestación y otra son con fibra óptica, ¿verdad? Pero si por ejemplo se fuera a construir una subestación nueva y esa subestación nueva fuera a incluir la apertura de una línea de transmisión existente y que esa línea de transmisión existente tuviera sistema OPLAT, enlace OPLAT entre las subestaciones colaterales, digamos, entonces ahí sí se requeriría, sería muy probable que se tuviera que requerir implementar el sistema OPLAT en esa subestación, en la subestación nueva que va a ser la apertura de una línea de transmisión que ya tiene ese tipo de enlace. Es ahí donde se suele utilizar, ¿verdad? Porque, bueno, pues ya esto, digamos, no está en desuso, pero funciona como un sistema de respaldo al sistema de comunicaciones. Es más o menos en esos casos cuando se emplea. Perfecto. Ángel Muñoz nos pregunta, ¿la tierra física a dónde se aterrizan todos los equipos y estructura es una sola para todos? Sí, la tierra física lo que se hace es se construye debajo de la subestación una cuadrícula, bueno, puede ser rectangular o de cualquier forma, pero en general lo que se hace es una cuadrícula de con cierto espaciamiento, pueden ser 8 por 8 metros, 6 por 6, 3 por 3, 10 por 10, dependiendo de los requerimientos que se tengan, y todos los equipos, las bases de los equipos, los gabinetes, las estructuras se conectan a la malla, que se le llamamos la malla principal. Entonces, hasta va enterrada, de hecho es de las primeras cosas que se construyen en una subestación, ¿no? Cuando vas a construir una subestación, bueno, a lo mejor los que ya han trabajado en eso, y si no, pues debes de saber que cuando se empiezan a hacer las compras de los equipos y los materiales, pues el primer material que te empiezan a pedir que ya definas, pues dime cuánto cable de cobre vamos a necesitar, porque ya necesito comprarlo. Oye, pero si todavía no ni empezamos la construcción, pues no la hemos empezado, pero como la malla de puesta a tierra es lo primero que se instala porque va abajo y va enterrado, entonces, bueno, pues es el primer material que hay que comprar. Y todos los equipos, ya sean en sus bases, sus gabinetes o la parte metálica que tengan, se conecta a la malla de puesta a tierra como medida de seguridad, tanto para el equipo como para el personal. Perfecto. Viviana Sánchez nos pregunta, ¿qué tan común es que se utilicen los buses de campo inteligente como el protocolo de la IEC 61850 en subestaciones? Sí, ahorita ese protocolo ya es, digamos, se usa con bastante frecuencia, ya es más o menos un estándar que la mayor parte de los equipos, los relevadores de protección o los medidores normalmente vienen ya con esa configuración, y bueno, pues es una práctica que ya de hace varios años se sigue a la hora de implementar el sistema de control supervisor, y bueno, pues lo puedes utilizar con base en esa norma, ¿no? La 61850 ya es algo, digamos, más o menos normal que la mayor parte de los equipos lo cumplan. Perfecto. José Espitia, ¿cuál es la función del OPLAT y cuándo es recomendable utilizarlo? Ya sabemos que el sistema OPLAT es un sistema de comunicación, permite que
tú puedas mandar datos entre una subestación y otra, ¿verdad? Y normalmente se usa como un respaldo al enlace de comunicaciones que se tenga entre una y otra subestación. Generalmente el enlace de comunicaciones entre una subestación y otra se hace con fibra óptica. Esto es en el cable de guarda. El hilo de guarda es el hilo que va hasta en la parte, hasta arriba de las estructuras, de las torres. Ahí ese se suele poner dentro de ese hilo de guarda, se suele poner el cable con fibra óptica, y ese permite enlazar dos subestaciones, y por esa fibra óptica pues ya sabes que puedes mandar muchísima información. Ese sería el medio de comunicaciones principal entre esas subestaciones. Bueno, el sistema OPLAT puede constituir un sistema de comunicaciones, un sistema de respaldo para las comunicaciones de las subestaciones. Generalmente así se maneja, como un respaldo. Comentaba que usted nos ayuda a impartir los cursos de coordinación de aislamiento y también de subestaciones de alta y media tensión. ¿Podría compartirnos un poquito a qué se refiere o qué van a ver en cada uno de estos cursos? Sí. Bueno, en el curso de coordinación de aislamiento, lo que se estudia básicamente es la aplicación de la norma, la ISE 60071, parte 1 y parte 2, que son las normas internacionales que aplican la coordinación de aislamiento. Entonces, pues, básicamente eso es lo que se plantea como parte del alcance del curso de coordinación de aislamiento. Al principio se explica desde qué son las sobretensiones, los tipos de aislamiento que hay en la subestación, para que más o menos el alumno comprenda las distintas formas de onda, ¿no? Sobre todo sobre voltajes que se pueden presentar en una subestación, que básicamente son los que le llamamos de baja frecuencia o de frecuencia fundamental. Estas formas de onda de 60 Hz o de 50 Hz, dependiendo de donde estés. Luego las sobretensiones que se generan por descargas atmosféricas, que también le llamamos de impulso por rayo, y las sobretensiones que se generan cuando haces las operaciones con un interruptor, que llamamos sobretensiones de maniobra. Entonces eso se estudia y ya después se hace el planteamiento de analizar la metodología de coordinación de aislamiento aplicando las normas que estamos comentando. Y ya que se planteó la teoría, después hacemos un ejemplo de cálculo completito, aplicando la norma. Como en coordinación de aislamiento se calculan muchísimas sobretensiones, pues hay que estar ahí calculando que el paso 1, que las sobretensiones representativas, que el paso 2, las sobretensiones de aguante, y así las tensiones de coordinación, paso 3, y así te vas calculando cada uno de las sobretensiones que hay de acuerdo a lo que marca la norma, ¿verdad? Y al final a lo que se llega es a seleccionar las tensiones normalizadas. A partir de las tensiones normalizadas, cuáles serían las tensiones aplicables a la subestación, y esas pues pueden ser aplicables a los equipos primarios, interruptor, cuchilla, seccionador, transformador de potencia, ¿verdad? Y eso constituiría, digamos, el nivel de aislamiento de la instalación. Eso es más o menos lo que se estudia en coordinación de aislamiento. Y en los cursos de subestaciones, diseño de subestaciones, llegamos a tocar, decíamos, el arreglo de barras, explicamos con detalle cómo se usan las cuchillas, los distintos arreglos de barras que hay, que puede haber en una subestación, desde barra simple, barra principal y transferencia, principal auxiliar, 3 barras, interruptor y medio, doble barra, doble interruptor. Eso se estudia como parte del curso. También estudiamos, decíamos, el sistema de puesta a tierra, se estudia la norma, la metodología, y se hace un ejemplo completo del diseño del sistema de puesta a tierra de una subestación. Como parte del curso también estudiamos los equipos primarios, estudiamos más o menos con detalle cómo especificar un transformador de potencia, un apartarrayo, un seccionador, un interruptor, un banco de capacitores, ¿verdad? Entre otras cosas. Más o menos eso. Y la parte de flechas y tensiones también puede incluirse en el curso para que tengas más o menos idea de cómo se hacen esos cálculos que, decíamos, impactan mucho en la parte civil, porque si haces un buen estudio de flechas y tensiones, pues es probable que te puedas ahorrar mucho dinero ahí, porque pues vas a diseñar las estructuras y las cimentaciones de manera optimizada, ¿no? Porque si los diseños con valores muy elevados de tensión mecánica,
pues eso pues no es buena idea porque puedes gastar ahí mucho dinero de manera innecesaria. También se tocan, por ejemplo, las fuentes de servicios propios, se analizan con detalle lo que estuvimos comentando, cuántas fuentes usas, por qué usas esta, por qué usas la otra. Eso fue en corriente alterna y en corriente directa también. Te explica un poquito de cómo alimentas los relevadores, los equipos de medición, los sistemas de control, ¿verdad? Que tienes básicamente un banco de baterías y tienes cargadores o rectificadores para alimentar la parte de corriente directa que sirve para la funcionalidad de la subestación. Más o menos eso es parte de lo que se estudia en los cursos. Perfecto, le agradezco mucho, ingeniero, y pues con eso terminaríamos. Agradezco también mucho el haberse tomado el tiempo para compartir conocimiento con nosotros. A nombre de la